Buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo está integrado por las siguientes personas: José Abel González Esperón, Yair Esael Hilario González, Jesús Eduardo García Ginés, Esaú Robles Cabanzo, Gerardo Contreras Jiménez y Heriberto Arce Sánchez. Nuestro tema que nos tocó a nosotros es componentes del Big Data. Como su nombre lo indica, Big Data es la capacidad de procesar o tratar volúmenes de datos muy grandes, con relativa facilidad, pudiendo aprovechar la mayor cantidad de información que haya dentro de estos datos. Gracias al Big Data es posible analizar una gran cantidad de información con relativa facilidad, de manera que, además de quedarnos con lo más importante, también podamos quedarnos con todas las demás informaciones. Información que puede ser válida y no puede ser de mucha utilidad en un futuro cercano. Hoy en día podemos acceder fácilmente a mucha información y podemos consumirla fácilmente. Sin embargo, también es importante saber cuándo es necesario usar técnicas de Big Data, ya que usarlas en un momento no adecuado implicaría una pérdida de información, tiempos y recursos. A continuación, mis compañeros les mencionarán algunos componentes de Big Data. Mi nombre es Eduardo y les hablaré sobre la plataforma de código abierto Hadoop. Hadoop es un framework que permite el procesamiento distribuido de grandes cantidades de datos, usando modelos de programación simples sobre un clúster de máquina. Hadoop está inspirado en el proyecto Google File System y en el paradigma de programación MapReduce, el cual consiste en dividir en dos tareas, Mapper y Reducer, para manipular los datos distribuidos a nodos de un clúster, logrando un alto paralelismo en el procesamiento. A su vez, Hadoop está compuesto de tres piezas importantes, las cuales son Hadoop Distributed File System o HDFS, Hadoop MapReduce y Hadoop Common, que explicaré a detalle cada uno. Empezaremos por Hadoop Distributed File System HDS. Este es el sistema de almacenamiento de archivos principal de Hadoop. En este, los datos en el clúster son divididos en pequeñas piezas llamadas bloques y distribuidas a través del clúster. De esta manera, las funciones pueden ser ejecutadas en pequeños subconjuntos, y esto nos provee de escalabilidad necesaria para el procesamiento de grandes volúmenes. También Hadoop HDFS nos proporciona una tolerancia a fallos debido a que cuenta con la replicación de datos. El sistema de archivos Hadoop suele utilizar como sistema de gestión de bases de datos orientado a columnas HBase. La siguiente figura nos ejemplifica cómo los bloques de datos son escritos en HDFS. Aquí podemos observar que cada bloque es almacenado 3 veces y al menos un bloque se almacena en un diferente rack. Esto nos sirve para crear redundancia y confirma lo que les comenté hace un momento, que HDFS nos ayudaba a tener gran escalabilidad y disponibilidad. Gracias a esta replicación de datos nos permite tener una mayor tolerancia a fallos. Ahora continuaremos con Hadoop MapReduce. Hadoop MapReduce es una técnica de procesamiento y un programa modelo de computación distribuida basada en Java. Este también es el núcleo de Hadoop y en realidad se refiere a dos procesos separados, que son Map y Reduce. El primer proceso Map toma un conjunto de datos y lo convierte en otro conjunto, donde los elementos individuales son separados en tuplas o llaves de valor. Esta función se encarga del mapeo y se aplica a cada elemento de la entrada de datos, por lo que se obtendrá una lista de pares por cada llamada a la función map. El siguiente proceso es reduce.
el cual obtiene la salida de map como los datos de entrada y combina las tuplas en un conjunto más pequeño de las mismas. De igual manera existe una fase intermedia que es la denominada shuffle, la cual obtiene las tuplas del proceso map y determina qué nodo procesará esos datos, dirigiendo la salida a una tarea reduce en específico. A continuación les mostraré una figura donde se ejemplifica este flujo de datos. Aquí podemos observar la entrada de datos en la cual los datos están revueltos. Al iniciar empiezan aquí en el proceso map, donde son separados al azar, y sigue con la fase de mapping. Una vez separados o mapeados, envían la información hacia el proceso reduce, donde son arrastrados y organizados en iguales. Aquí se puede observar cómo están organizados en iguales. Pasa esta fase donde se reducen los datos a 1. Y una vez lograda esta fase, obtenemos una salida, que es la siguiente, con la información organizada y simplificada. De igual manera, existe Hey.Common o Hey.Common Components, los cuales son librerías que soportan varios subproyectos de HeyDup, y estos son esenciales para ejecutar HeyDup. Además de estos tres componentes principales, existen otros proyectos relacionados, los cuales serán definidos a continuación por mis compañeros. Bien, compañeros, continuando con los componentes del Big Data, les voy a explicar sobre Abro. Este es un proyecto de Apache que provee servicios de serialización. Cuando se guardan datos en un archivo, el esquema que define ese archivo es guardado dentro del mismo. De este modo es más sencillo para cualquier aplicación leerlo posteriormente, puesto que el esquema está definido dentro del archivo. Nos preguntamos, ¿qué es serialización? Este es un proceso en el que se convierte un objeto en una secuencia de bytes y se almacenan en la memoria, en un archivo o en la base de datos, para que se pueda ocupar inmediatamente sin que afecte su estructura. El siguiente es HBase. HBase es una base de datos columnar que se ejecuta en HDFS. HBase no soporta SQL. De hecho, HBase no es una base de datos relacional. HBase permite que muchos atributos sean agrupados llamándolos familia de columnas, de tal manera que los elementos de una familia de columnas son almacenados en un solo conjunto. Esto es distinto a la base de datos relacionales, que se orientan a filas y columnas. Una de las aplicaciones que utiliza HBase es Facebook, en su plataforma desde noviembre de 2010. El siguiente componente es Hive. Esta es una infraestructura de datos Warehouse que facilita administrar grandes conjuntos de datos que se encuentran almacenados en un ambiente distribuido. Hive tiene definido un lenguaje similar a SQL llamado Hive Query Language. Estas sentencias HQL son separadas por un servicio de Hive y son enviadas a procesos MapReduce ejecutados en el clúster de Hadoop. El siguiente es un ejemplo en HQL para crear una tabla, cargar datos y obtener información de la tabla utilizando Hive. Bien, ahora mostramos en esta imagen la creación de una tabla similar a la que se crea con SQL. Bien, iniciando, creamos la tabla con el nombre tweets, con sus respectivos parámetros y el tipo de dato correspondiente. La tercera línea es un comentario que nos dice que esta es una tabla del feed de Twitter. Store as sequence file nos dice que se va a almacenar como una secuencia de archivos. Load data in path nos dice que va a cargar los archivos en este camino. Bien, dentro de la tabla tweets. Posteriormente hacemos la consulta con select from user. Zoom retweets nos dice
que vamos a seleccionar de cada usuario la suma de los retweets de la tabla tweets para consultarlos. Group by from user. Todos estos archivos o consultas van a ir agrupadas por usuario. Y continuamos. Bien, a continuación les voy a hablar acerca de un componente de Big Data, uno de los varios componentes que tiene. El componente es JAQL. Fue donado por IBM a la comunidad del software libre, que son los archivos .json. Es un lenguaje funcional y declarativo que permite la exportación de datos y en formato JSON diseñados para procesar grandes volúmenes de información. Normalmente el JSON se utiliza actualmente para el diseño de aplicaciones móviles, en elaboración de registros de datos masivos, y normalmente es el que se ha estado utilizando últimamente. Dice, un ejemplo del diagrama de Jack se representa de la siguiente manera, y como podrán ver a continuación es un pequeño diagrama que está compuesto de bloques, de documentos, y todos estos documentos tienen una pequeña intercomunicación donde almacenan, extraen los datos. Bueno, otro componente del Big Data es uno llamado Lucene. Dice que es un proyecto de Apache bastante popular para realizar búsquedas sobre textos. Lucene provee de librerías para la búsqueda de textos y ha sido principalmente utilizado en la implementación de motores de búsquedas. Uno de estos motores de búsquedas puede ser el Yahoo, como anteriormente era nuestro buscador principal antes de Google, o algún otro Mozilla Firefox. A continuación nos muestran un ejemplo de Lucene, que es de su diagrama, como se representa. Bien, otro de los componentes de Big Data es uno llamado OSSIE. OSSIE es un proyecto de código abierto que simplifica los flujos de trabajo y la coordinación entre cada uno de los procesos. Permite que el usuario pueda definir acciones y la dependencia entre dichas acciones. Dice, un flujo de trabajo de OSSIE es definido mediante un grafo acíclico llamado Directed H-Graph o DAC. Bueno, a continuación les voy a mostrar lo que es un ejemplo de flujo de trabajo en OSSIE. Se representa de la siguiente manera. Es como los programas que nosotros usamos para principiantes, en donde hacemos un ciclo if, else, para tomar ciertas decisiones. Bueno, como se dice, el concepto de Big Data aplica para todas aquellas informaciones que no pueden ser procesadas o analizadas utilizando procesos de herramientas tradicionales. Eso, lo que yo acabo de comentarles, son unos pequeños conceptos o componentes de Big Data. Existen muchos más componentes de Big Data, pero eso se los estarían resumiendo mis compañeros también. En resumen, mis 3 exposiciones que acabo de realizar
son utilizados para el marketing y ventas, donde quizás son las áreas de mayor aplicación de Big Data, en donde se utilizan así que los datos para comprender mejor a los clientes, su comportamiento y preferencias. Y estos componentes que le acabo de mostrar, que es el OSIE, Lucene y el YA, son utilizados comúnmente. Dentro de los nuevos sistemas de almacenamiento que están surgiendo dentro del universo Big Data, Cassandra es uno de los más interesantes y reseñables. Cassandra es una base de datos no relacional distribuida y basada en un modelo de almacenamiento de código abierto. Desarrollada en Java, permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Twitter es una de las empresas que utiliza Cassandra dentro de su plataforma. Las características principales de Apache Cassandra son las siguientes. Es open source o es de código abierto, tiene una consistencia ajustable, es decir, en el teorema CAM podemos tirar un poco más de consistencia a costa de perder de las siglas del mismo. Tiene una fácil escalabilidad. Chugwa, diseñado para la colección y análisis a gran escala de logs o registros, incluye una toolkit para desplegar los resultados del análisis y monitoreo. Está construido sobre el sistema de archivos distribuidos de Hadoop y el marco MAP. Reduce y hereda la escalabilidad y solidez de Hadoop. Chugwa tiene 4 componentes principales. 1. Agentes que se ejecutan en cada máquina y emiten datos. 2. Recopiladores que reciben datos del agente y los escriben en un almacenamiento estable. 3. Trabajos de MapReduce para analizar y archivar los datos. 4. El centro de atención de infraestructuras de Hadoop, o por sus siglas HICC, una interfaz estilo portal web para mostrar datos. Flume es un servicio distribuido, confiable y disponible para recopilar, agregar y mover de manera eficiente grandes cantidades de datos de registro. Tiene una arquitectura simple y flexible, basada en flujo de datos en tiempo real. Es robusto y tolerante a fallas, con mecanismos de confiabilidad, ajustes y muchos mecanismos de recuperación y conmutación por error. Utiliza un modelo de datos extensible, simple que permite la aplicación analítica en línea. Sus componentes más importantes son los siguientes. Evento son las unidades de datos transportadas por el agente de Flume, implementado como un array de bytes. Agente, contenedor para alojar subcomponentes que permiten mover los eventos. Source, receptor de eventos. Interceptor, transformador de eventos. Channel, buffer de eventos. Sink, toma eventos del canal y los transmite hacia el siguiente componente. Ping inicialmente fue desarrollado por Yahoo para permitir a los usuarios de Hadoop enfocarse más en analizar todos los conjuntos de datos y dedicar menos tiempo en construir los programas. MapReduce, tal como su nombre lo indica, al igual que cualquier cerdo se come cualquier cosa. El lenguaje Ping Latin fue diseñado para manejar cualquier tipo de dato, y Ping es el ambiente de ejecución donde los programas son ejecutados de manera muy similar a la relación entre máquina virtual de Java y una aplicación Java. ¿Por qué necesitamos Ping Big Data? Con el uso de Ping Latin, los programadores pueden realizar tareas de map de descarga fácilmente, sin tener que escribir códigos complejos en Java. Apache Ping utiliza un enfoque multiconsulta, lo que reduce la longitud de códigos. Una operación que requiere que se escriba 200 líneas de código en Java se puede hacer fácilmente escribiendo tan solo 10 líneas de control en Apache Ping. En última instancia, Apache Ping reduce el tiempo de desarrollo en casi 16 veces. Ping Latin es un lenguaje similar a SQL. Apache Ping ofrece muchos operadores integrados para apoyar
las operaciones de datos como las une, filtros, pedidos, etc. Características de Ping Big Data. Es rico en conjunto de operadores, proporciona muchos operadores para llevar a cabo operaciones como se unen, más o menos archivados, etc. Facilidad de programación. Ping Latin es similar a SQL y es fácil de escribir si usted es bueno en SQL. Oportunidades de optimización. Las tareas en Apache Ping puede optimizar la ejecución de forma automática, por lo que los programadores deben concentrarse únicamente en la semántica del lenguaje. Extensibilidad. Uso de operadores existentes. Los usuarios pueden desarrollar sus propias funciones para leer, procesar y escribir datos. UDF Ping ofrece la posibilidad de crear funciones definidas por el usuario en otros lenguajes de programación como Java e invocar o incrustarlos en Ping Script. Maneja todo tipo de datos. Apache Ping analiza todo tipo de datos, tanto estructurados como no estructurados. Almacena los resultados en HDFS. Zookeeper. Zookeeper es un proyecto de código abierto de Apache que provee una infraestructura centralizada y de servicios que pueden ser utilizados por aplicaciones para asegurarse que los procesos a través de un clúster sean serializados o sincronizados. Internamente, Zookeeper, una aplicación puede crear un archivo que sea persistente en memoria de los servidores. Zookeeper llamado Snot es un archivo Snot, puede ser actualizado por cualquier nodo en cualquier clúster. Cualquier nodo puede registrar que sea información de los cambios ocurridos en Snot. Algunas de las capacidades de Zookeeper son las siguientes. Sincronización de procesos. Zookeeper coordina el inicio y la parada de varios nodos en clúster. Esto asegura que todo nodo, el procesamiento ocurra en una orden prevista. Cuando se completa un grupo de procesos completo, entonces y solo entonces puede ocurrir el procesamiento posterior. Gestión de la configuración. Zookeeper puede utilizar para enviar atributos de configuración a cualquiera de estos nodos del clúster. Cuando el procesamiento depende de la disponibilidad de recursos particulares en todos los nodos, Zookeeper garantiza la coherencia de las configuraciones. Autoelección. Zookeeper comprende la composición del clúster y puede asignar un rol de líder a uno de los nodos. El líder maestro maneja todas las solicitudes de los clientes en nombre del clúster. Si el nodo líder falla, se elegirá otro líder de los nodos restantes. Mensajería confiable. Aunque las cargas de trabajo de Zookeeper están débilmente acopladas, aún necesita comunicación entre todos los nodos del clúster, específico para la aplicación distribuida. Zookeeper ofrece una capacidad de publicación, suscripción que permite la creación de una cola. Esta cola garantiza la entrega de mensajes, incluso en caso de falla del nodo. En conclusión, la naturaleza de la información hoy en día es diferente a la información en el pasado, debido a la abundancia de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres médicos, imágenes, etc. En nuestras vidas, los datos generados a partir de estos elementos serán dentro de poco el segmento más grande de toda la información disponible. El uso de Big Data ha ayudado a los investigadores a descubrir cosas que les podrían haber tomado años en descubrir por sí mismos sin el uso de estas herramientas, debido a la velocidad del análisis. Es posible que el analista de datos pueda cambiar sus ideas basándose en resultados obtenidos y retrabajar el procedimiento una y otra vez hasta encontrar el verdadero valor al que se está tratando de llegar.